Discípulos del tercer milenio. Saludos a todos aquellos que están pendientes de estas temáticas. Espero con la gracia y la unción de lo alto poder desafiarles, poder motivarles a ser parte de ese compromiso de ser un discípulo, por así decirlo, comprometido con cuidar la vida de otros. Yahshua HaMashiach, una persona extraordinaria, sin lugar a dudas, partió la historia un antes y un después. Muchos creyentes y oyentes, asistentes a diferentes tipos de iglesia, están atravesando por una crisis de identidad, crisis en cuanto a sentirse seguros del lugar de donde están. Aburridos quizás por estar siempre de forma estática, clamando, suplicando y rogando al Eterno sin poder recibir respuestas a sus plegarias. Y aquí les desafío de manera muy puntual. El Señor tiene un compromiso, el Adón, Yahoshua y el Eterno, el Padre. Hay promesas que están condicionadas a un trabajo que tú y yo debemos hacer. Ven, buen siervo y fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo mucho te pondré. A los discípulos, a los que han asumido un compromiso, en lo básico, orar, ayunar, clamar, cantar, ir a una iglesia, barrer bancas, cantar, enseñar, evangelizar. Muchas son las tareas que puedes hacer dentro de una iglesia, de un templo o de una denominación. Pero, aquí te digo, hay una bendición extraordinaria para aquellos que deciden dejar de hacer una cantidad de cosas buenas y toman la decisión de hacer lo excelente. ¿Qué es lo excelente? Lo excelente es que tú obedezcas el ejemplo que Yahshua HaMashiach nos dejó. Y es el de ganar almas o evangelizar o hacer nuevos convertidos. Y la palabra especial, hacerlos hijos espirituales tuyos, hijos a los cuales tienes tú y yo que estar equipados para poderlos entrenar en este mundo de tanta competencia religiosa, de tanta competencia evangélica, de tantas cosas que se dicen a través de todos los medios. Pero tú y yo tenemos un desafío y es obedecer un mandato supremo, es el de ir y hacer discípulos. Tu matrimonio, tu familia, tu vida de joven, adolescente o de joven ya maduro, tu matrimonio inicial o tu matrimonio ya de un tiempo, si no estás atravesando por crisis y ganas de abandonar no solo la iglesia, sino tu fe, tu matrimonio, tu familia, porque has entrado en la rutina. Al inicio, un noviazgo, un enamoramiento, un matrimonio, la luna de miel que se vive en el cristianismo y que muchas veces termina con un apagarse la fe y un morirse el amor. Bienvenidos. Pues el Mesías dijo, y aquí cito, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les ordeno. Y también cito, el Señor mismo en sus propias palabras, de manera muy especial dijo que si nosotros llevamos fruto y ese fruto permanece y es mucho fruto, entonces podemos pedir lo que queramos y será hecho. Tú y yo debemos de dar fruto. Quiere el Eterno que puedas dar mucho fruto y ese fruto sea agradable. Así dice Juan capítulo 15. Unidos a la vid de forma real, no religiosa, no fanática, no extremista, no en tus propias creencias o ideologías, aunque bien intencionadas, pero fallidas, porque no alcanzas lo que buscas. Es menester que tú y yo corrijamos el camino y podamos dar fruto y tener muchos discípulos en tu trabajo, en tu colegio, en universidad o en el lugar donde te encuentras, en tu comunidad. Precioso fruto para poder ser llamados como discípulos competentes del tercer milenio. Nos toca la lección numero 13 in italiano. Il Signore benedica tutti quanti sono di là. En toda Europa, Asia, África, Oceanía, América, desde el norte hasta el sur. Y todos aquellos que
sienten la urgente necesidad de experimentar un nuevo nacimiento, un renacer de la gracia, un avivar del fuego en sus vidas para poder terminar bien la carrera. Ore por mí, que el Señor supla toda necesidad y me provea todo el equipo necesario para poder impartir este tipo de enseñanzas, que pueda ser ministrado por el Espíritu Santo, ungido con el amor verdadero y eterno, sin prejuicios, sin cuestionamiento, para servir al Rey de Reyes, el Señor de Señores, y pueda ser notorio tu fruto en abundancia, mucho fruto. Es mi anhelo y mi ambición en el Señor poder terminar bien la carrera y tener un centro de entrenamiento. Saludos desde acá, desde la playa de Tonsupa. Aquí hay lugar donde puedas hospedarte en el Hotel Esmeraldas y venir a un entrenamiento y compartir quizás conmigo si te animas. Un fin de semana o un día entre semana o una tarde. Y poder compartir temáticas y despertar de ese sueño profundo, de esa religiosidad que ya te tiene quizás cansada y de los mismos cuentos y argumentos que desde el púlpito se disparan. Basta ya de diezmos y ofrendas y mega estructuras, que pueda crecer de forma mega grande el Mesías en tu vida, en tu familia, y puedas ver el cumplimiento de esa promesa en Mateo capítulo 19, 27 en adelante. Si tú y yo dejamos aquellas cosas que el Eterno nos pide de parte de Él y no de una denominación o de un caprichoso líder que ama su posición, que te entrene y te equipa para que vayas y te multipliques y hagas tus discípulos. Es menester que si tú te entrenas y cuidas gente, pues el sustento te sirva a ti y no solo al líder principal, ya que todo obrero, si tú trabajas, eres digno de una ofrenda, de un sustento, porque cuidas de un rebaño. Shalom. Caminando en el Espíritu. Tú y yo como discípulos debemos escoger siempre, diga conmigo siempre, 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 caminar en el Espíritu antes que las de la carne. Pues tú y yo debemos de caminar en el Espíritu. Y eso no es fácil, no es situación de tener fe humana, sino que es algo que imparte el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu mismo de Yahweh, del Eterno, impartiendo como a Él le place, activando en ti y ungiéndote en esa facultad, invirtiéndote fuego de lo alto, en el don, no solo en el hablar en lenguas, sino en el don que el Padre te quiera dar. En eso debes de ser lleno, bautizado, ungido y caminar y andar en ese espíritu para gozo del Padre y para bendición del reino. Andar en santidad es andar en obediencia. Y una de las cosas que hemos descuidado, no solo dejar de beber, de fumar, de criticar, de murmurar, de chismear, de pecados sexuales, morales y todo ello, liberarnos del orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia, el ser pleiteros y conflictivos en el hogar, todo eso es pecado. No solo los pecados capitales o escandalosos. Estar en la iglesia físicamente, pero en el corazón apartado, muerto ya. Muchas veces vas porque tienes que ir y no porque hay una pasión vívida en ti. El Señor te diseñó desde tiempos antiguos para que tú seas cabeza y no cola. Así dice Deuteronomio 28:13. Esta lección es la número 13. Del entrenamiento y del equipamiento del tutoreo. Compártelo. Anima a otros a que sean útiles, a que en su casa cuiden de alguien, de tu trabajo a la iglesia, y cuida como el Mesías cuidó. Si el Mesías está en ti, está en mí. Haz discípulos, así sea a través de este medio. Contacta, respeta un tiempo, equipa, entrena y adiestra personas para que cuando tú y yo nos presentemos delante del Eterno, no vayamos con las manos vacías, sino con un manojo, y quiera el Eterno y el Espíritu Santo que nos faculte para poder presentarnos con muchos discípulos delante de Él
por su sacrificio que haya valido la pena. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que llevaréis mucho fruto, dice San Juan capítulo 15, verso 7, verso 8 en adelante. Que el Espíritu Santo nos una a la vid, que es Yahshua HaMashiach, y que active en nosotros con poder lo que humanamente ningún pastor puede gestionar en ti y en mí, porque solo es mérito y acción del Espíritu Santo del Eterno. Hay 4 tipos de hombres o de personas o de creyentes dentro de la iglesia o fuera de ello. El hombre natural, que es el que está sin Cristo. Número 1 es ese. Número 2, los niños en Cristo, que son los que no han crecido lo suficiente para ser maduros en este camino. Número 3, los hombres carnales, que prefieren vivir según sus deseos y no según los deseos del Espíritu. Tú puedes ser una persona carnal si sencillamente amas tu trabajo, tu familia, tu casa, tu bienestar y no tener conflictos. Amas eso y crees que ya eres salvo y andas en santidad porque no bebes, no fumas, no dices malas palabras. Déjame decirte que estás equivocado. Que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu es andar como anduvo Cristo, haciendo bien a otros, cuidando de la vida de otros, sanando y libertando a otros y haciendo bien sin mirar a quién. Es bendecir a tus enemigos, es caminar y andar la milla extra, es servir a otros aunque no agradezcan y que aunque a veces en ciertos días no tengas ganas de hacerlo. Cuarto, el hombre natural que decide seguir lo que es contrario al Espíritu. Va en contra de todo lo que el Espíritu le guía. En contra. Quinto, el hombre espiritual que decide seguir lo que el Espíritu le indica y no las circunstancias, ni denominaciones, ni personas, ni líderes que humanamente están bien intencionados y que tienen buenos propósitos humanos, pero que carecen de la guía eficaz del Espíritu Santo, como lo fue Yahshua HaMashiach y como lo fueron los apóstoles y aquellos que después se unieron a ese caminar, como lo dice Hechos en el libro de las manifestaciones del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Muchas veces en mi vida ha habido un operar extraordinario, muchas veces ha menguado. Muchas veces yo también he sido un niño en la fe y a veces en área me doy cuenta que lo soy, en el mal manejo del conflicto, en el mal manejo de mis emociones, en el mal manejo de mis áreas temperamentales, el hablar de más, el no ser sabio, muchas veces el no ser prudente. Muchas veces. También ha habido tiempos de andar en la carne, debilitado o religiosamente o desgastado por hacer más de lo que realmente soy llamado a hacer o quererle ayudar a Dios en el operar de su obra. Y por eso me arrepiento y pido al Señor me perdone, me rectifique, me permitan hacer de nuevo en aquellas áreas que todavía me faltan para poder bendecir a la medida de lo que Él quiere. Mi anhelo para ti, mi oración es que en esta hora el Espíritu Santo descienda sobre ti y te active con poder desde lo alto y pueda ser desafiado a poder uno a uno ir sumando tus discípulos hasta que puedas tener un grupo de ellos y puedas tú también disfrutar de la bendición de ellos al cuidar su vida, su familia, al incentivarles al ser mejor. Es menester que de todas las áreas podamos unirnos para poder nosotros enriquecer la vida de otros. Es interesante que el rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 4, él pudo elegir 12 hombres y delegarlos por distritos y poder equiparlos para cuidar de otros y proveerles de manera que ninguno tenía necesidad de ningún bien. Dice las Escrituras, todo tenían en abundancia porque eran hombres temerosos, capaces, que eran capaces de producir y de sustentar al pueblo también en el alimento, en el vestido y en el sustento.
Hoy es menester que la iglesia que se va a levantar también creen empresas, fábricas y todo ello en el reino para que puedan sustentar a una generación que si no hacen eso pasarán calamidades como la actual generación por fatalizar la fe y creer que todo es clamar, sin obrar, sin trabajar, sin crear empresas o fábricas que puedan proveer de fuentes de trabajo y de sustento a las viudas, a los huérfanos, a los desempleados y a los ancianos, que actualmente muchas de las iglesias no estamos proveyendo ese sustento como el Mesías lo hizo para todos aquellos que le seguían. Es el desafío para la nueva generación de discípulos, que sean capaces, que sean enteramente preparados para toda buena obra y puedan suplir toda necesidad de la iglesia. Lección o entrenamiento número 13. Caminar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu proveedor del Padre, que tú y yo tenemos que orar, clamar y suplicar para que de forma real el Espíritu Santo nos guíe en medio de este tiempo, donde estamos con conflictos serios, muchos matrimonios, muchas familias, muchos padres e hijos, muchos ya abandonando la fe, muchos a punto de abandonar y muchos cansados de la rutina y del mismo cuento manipulador que desde los púlpitos muchas veces se está predicando. Que miran a todo un pueblo como ovejas o como borregos, que no tienen entendimiento ni potencial. No, no y no y no. Todos hemos nacido de nuevo con el potencial y la naturaleza del Eterno y de Yahshua HaMashiach, y con la riqueza del Espíritu Santo que no es escaso en dones, talentos y habilidades para suplir las necesidades de este mundo. Y que nosotros podamos también atraer a muchos que se sumen y que quizás sean muchos como José de Arimatea, discípulos ricos que inviertan en el reino de los cielos y una nueva generación de discípulos que quiera ir más allá, que no ve límites ni se frena por fachadas, por vestimenta, maquillaje, oye, sino que ve un alma que necesita del Eterno, que necesita salvación, que necesita sustento, alimento y abrigo, como el Padre en su poder y omnipotencia puede suplir. Discípulos del tercer milenio. Esta nueva generación de discípulos enfrenta un desafío como quizás nunca en la historia, antes del fin de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, como creemos muchos que vendrá por su iglesia. Quizás tarde un poco más en el escenario, cuando este evangelio sea predicado a toda criatura, cuando se cumplan todas las señales, entonces y solo entonces vendrá el fin. Necesitamos una renovación. Necesitamos que haya un mover extraordinario y potente en todas las naciones. Que hayan corazones dispuestos, que haya una nueva generación, que el Espíritu Santo genere una unidad nunca antes vista en toda la historia. Jesús siempre caminó en el Espíritu. Lo hizo cuando sanó a los enfermos, cuando echó fuera a los demonios o cuando multiplicó los panes y los peces. Siempre hizo lo que oyó y vio hacer al Padre. Caminó en el Espíritu aun cuando reprendió a los discípulos. Caminó en el Espíritu aun cuando hizo azote de cuerdas y viró todas las mesas de los cambistas. Caminó en el Espíritu aun cuando se molestó y se enfadó mucho porque se había convertido en mercado la casa del Señor y, como no decirlo, la predicación del Evangelio en ganancias deshonestas. Una nueva generación de discípulos es necesario en estos tiempos. Los discípulos tuvieron limitantes. Quisieron expulsar un demonio y no pudieron. Entonces, el Señor les incentivó a crecer en la fe, a confiar en la autoridad que Él les daba para poder hacerlo y no en sus propias capacidades. Hoy debemos aprender a confiar y desatar autoridad en el poder de su nombre y no en nuestros ministerios, dones, capacidades y talentos. Discípulos del tercer milenio. Es una orden el andar en el Espíritu, Gálatas 5, 16 al 18.
Andar en el Espíritu es poner su mente en las cosas del Espíritu. Romanos 8, versos 5 al 8. Andar en el Espíritu es cuidar y no entristecer al Espíritu. Efesios 4, 30. Son pasajes para que estudie, memorice, ore, ayune, clame, haga vigilia solo. Noches pasando en la presencia para ser lleno. Andar en el Espíritu es operar con los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del versículo 1 en adelante. Que haya un fluir, que haya un obrar natural, por así decirlo, de forma sobrenatural en tu vida. Que lo sobrenatural se transforme en una naturalidad en ti y en mí, que sea visto por otros para andar. Pues te animo a poder tener y tomar ese desafío. Que el Padre, en el poder de su Espíritu Santo, reprenda toda obra de las tinieblas. Que quite y desarraigue todo aquello que no está bien en tu vida y en mi vida. Que nos unja con amor notorio, con paz. Que nos unja con capacidad de resolver los problemas sin contristar al Espíritu. Discípulos del tercer milenio. Trabajos en casa. Ruegas un espacio para clamar cada día, interceder delante del Eterno, hasta que la presencia de el Padre descienda sobre ti y puedas sentir en tu propia vida, como la mujer embarazada puede sentir que crece dentro de su vientre, un nuevo ser. Así crezca la vida de Cristo en ti, y no una vida religiosa, bien intencionada, pero fallida, lejos de parecerte al Mesías Yahoshua. Trabajos en casa. Estudia las Escrituras. No leas, estudia. Toma apuntes, memoriza. Y pide la unción del Espíritu Santo para poder obedecer en este tiempo la palabra en cuanto a sus mandamientos y sus ordenanzas. No solo apartarse del pecado es lo que Dios quiere para ti, sino que te involucres activamente en poder obedecer los mandamientos del Nuevo Testamento ordenados por el Mesías, Yahoshua. Y solo el Espíritu Santo puede desatar tanto en ti y en mí esa facultad, y que aún en los momentos más difíciles seamos ungidos con ese potencial. Cito: en esto conoceréis que son mis discípulos, dijo el Mesías, en que llevéis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Suscríbete, apunta, pídeme este material para enviártelo. Trabajemos juntos, ora por mí y pide al Eterno que me sustente y abra puertas grandes para que a través de este medio muchos que están en casa, en trabajo y que quizás no pueden asistir a una iglesia, o que están solo siendo entretenidos y no formados y equipados para alcanzar a otros y desarrollar su máximo potencial y poder activar todos los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Abundar en paz, en amor, en gozo. Abundar en paciencia, en benignidad con los demás, con buenos y malos, así como lo es el Eterno, pueda ser contigo. Que el Padre te incluya en esos discípulos del tercer milenio que necesita esta generación. En estos momentos oro por ti. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo descienda sobre aquel que está escuchando este mensaje y que determine escucharlo una y otra vez y que escriba cómo a partir de este día va a empezar a cambiar su manera de ser, de vivir y de actuar, y que cada día revise los avances, así como Cristo se ciñó a un plan. Y tú tienes un plan, Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así unjas al que está escuchando este mensaje. Oro para que sane de toda enfermedad, de toda dolencia, para que traiga sanidad a su familia, a su matrimonio y sus hijos. Oro para que mientras dure la prueba y la adversidad, él persista creyendo que tú le has prometido que serán salvos, él y toda su casa. Y que lo que ve ahora, que es difícil de soportar, tú le des la fuerza para soportarlo, sabiendo que tú, al final y en tu tiempo oportuno, Padre, le vas a conceder las peticiones del corazón a todo aquel
que trabaja, que te sirve y que te es fiel por encima de toda tragedia. Bendícele de forma notoria y extraordinaria y desata paz en su alma, en su espíritu y en su mente. Que tus ángeles acampen a su alrededor, que les libres de todo mal. Te lo pido, Padre. Alcanza las naciones. En Europa levanta pastores que entiendan la cultura, que respeten el dolor ajeno y que les amen con amor entrañable y se entreguen como Cristo se entregó también a nosotros cuando éramos incrédulos. Padre, sella estas palabras y otorga el privilegio, Mesías Yahoshúas, mi Adón. Tú dijiste, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Escucha esta plegaria y levántanos como una nueva generación de discípulos y permítenos percibir lo que en tu corazón hay en este momento. Sana nuestra fe, te lo pido, Padre, y levanta una nueva generación de discípulos competentes y multiplicadores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Padre te conceda tener muchos discípulos, muchos hijos espirituales y que puedas ser injertado en la vida en este día. Shalom. Hasta la próxima.